Mi prometida me humilló llamándome su asistente. Después supe que usaba el dinero de la boda para consentir a su jefe. No imaginaba que todo estaba a mi nombre. Soy hombre, tengo 30 años, y hasta hace poco estaba comprometido con Laura, de 29. Estuvimos juntos poco más de 3 años. Nos conocimos gracias a un amigo en común en uno de esos eventos de trabajo aburridos, y conectamos rápido. Era divertida, inteligente y tenía una seguridad tranquila que me encantaba. Y sí, también me parecía preciosa. No del tipo modelo de Instagram, sino del tipo que hace que jeans y camiseta se vean mejor que cualquier ropa de revista. Había algo que caracterizaba a Laura. Su familia es muy religiosa, pero no de los que van a misa en Navidad y ya, sino muy estrictos. Sus padres eran de ideas muy tradicionales, nada de convivir antes del matrimonio, nada de intimidad antes de casarse, y todo siempre dentro de lo que ellos consideraban correcto. Cada vez que ellos llamaban mientras estábamos juntos, ella se ponía tensa, cambiaba la voz y fingía que estaba sola. Me confesó que sus padres no sabían que había salido con nadie antes que yo. Al principio no entendía, pero respeté su situación. Cada familia tiene su historia, ¿no? Cuando llevábamos unos 2 años, le propuse matrimonio. Nada espectacular, una cena tranquila, un paseo junto al lago cerca de casa y el anillo. Lloró, dijo que sí, y me prometió que me presentaría formalmente a sus padres. Así conocí al señor y la señora Morales. Fueron educados, aunque fríos. Su padre hizo un comentario raro sobre que al menos yo era estable porque tengo mi propio negocio de climatización y fontanería. Me pareció extraño, pero pensé que había pasado la prueba. A partir de ahí, todo se aceleró. Laura se mudó conmigo y empezamos a organizar la boda, buscar salones, hacer la lista de invitados y todo eso. Ella hablaba de lo libre que se sentía, de poder hacer lo que quería sin esconderse ni fingir. Me alegraba por ella. Una vez me contó que su madre le revisaba la ropa antes de salir y que su padre decía que ningún hombre la respetaría si convivía antes de casarse. Con ese pasado, entiendo por qué me ocultaba al principio, pero también entiendo por qué, una vez libre, empezó a desafiar esos límites. Fue entonces cuando empezó a frecuentar mucho a una amiga suya, Clara. Ya la había visto antes un par de veces, pero desde que Laura se mudó, Clara venía a casa casi todas las semanas, a veces varias veces. Era de esas personas que disfrazan sus críticas como consejos. Comentaba que nuestro apartamento era pequeño, es un condominio de 2 habitaciones que yo compré, no alquilo, o soltaba frases como yo nunca podría estar con un hombre que usa botas de seguridad en el trabajo. No me gustaba su actitud ni la forma en que me miraba, como si fuera el antes de una transformación en redes. A medida que avanzaban los preparativos, yo me mantenía al margen de los detalles. No me importaban las flores ni los colores, solo quería que Laura estuviera feliz. Le dije desde el principio, dime qué quieres y yo te apoyo. Estaba aportando al fondo de la boda, con depósitos automáticos cada quincena. Pensé que ella lo usaba para pagos de señas, proveedores, etc. Luego consiguió un nuevo empleo en una empresa tecnológica muy conocida. Me alegré por ella. Era mejor sueldo, buenos beneficios. Pero con ese cambio vino una nueva actitud. De pronto, ya no era el hombre que amaba, sino el que no entendía el mundo corporativo. Hacía comentarios como debe ser genial usar lo mismo todos los días o algunos no pueden dormir en su camioneta al mediodía. No me dolía por vergüenza de mi trabajo, me gané todo desde cero, sino porque sentía que ya no me veía como el hombre del que se había enamorado, sino como alguien inferior. Seguíamos adelante, eligiendo fecha, salón y anillos. Pero Clara estaba cada vez más presente. Una noche, bromeé diciendo que si tanto planeaba todo, que se casara ella con Laura. Laura no se rió. Eso lo dijo todo. Un sábado, desperté con la esperanza de pasar un buen día juntos. Teníamos pendiente revisar el salón, probar pasteles, y algo sobre decoración de mesas. Pero al entrar a la cocina, ahí estaba Clara, sentada en la isla como si fuera su casa, tomando un jugo de esos caros y hojeando revistas de bodas. Laura se maquillaba mientras Clara hablaba de lo aburrido que eran las mesas redondas y que toda recepción necesitaba un mood board. Le pregunté si saldríamos a tiempo para ver el salón. Laura murmuró que lo pospusiéramos porque Clara tenía cita en el salón de uñas y luego irían a buscar muestras de tela. Me sentí como un extra en mi propio compromiso. Y aunque no me interesa decidir sobre centros de mesa, ya era demasiado. Todo giraba en torno a Clara. Así que, cuando se fue ese día, hablé con Laura. Nada de pelear, solo una conversación directa. Le pregunté, Laura, ¿Clara es parte de esta boda o lo somos nosotros? Ella resopló y dijo que siempre estaba criticando a Clara. Le respondí que Clara pasaba más tiempo en casa que yo, y yo vivía allí. Ella cruzó los brazos. Es mi mejor amiga, me está ayudando. Tú dijiste que no querías involucrarte. Y yo le aclaré, no dije que quería estar ausente. Esta boda es de los dos, no un proyecto personal tuyo y de Clara. Me miró como si estuviera exagerando. Luego soltó, no lo entiendes. He pasado mi vida cumpliendo lo que mis padres esperaban, haciendo lo que otros consideran correcto. Ahora por fin estoy construyendo algo que refleje quién soy. Y quién soy ahora, no te incluye. Esa frase fue un golpe seco. No respondió nada más. Se metió en la habitación y cerró la puerta.
Me quedé una hora en el sofá, dudando si había exagerado. Tal vez sí, tal vez no. Esa noche, ella actuó como si nada hubiera pasado. Volvió a mostrarme ideas de salones, tableros de Pinterest, como si la discusión hubiera sido una escena eliminada. Acepté todo sin quejarme, pero algo dentro de mí ya no encajaba. Era como si se hubiera cortado un cable y ella esperara que yo no notara que las luces empezaban a parpadear. La semana siguiente, la sensación se hizo más evidente. Clara comenzó a aparecer en todos los planes. Prueba del vestido, su opinión valía más que la mía. Catá del menú, al parecer, su paladar era más relevante. Incluso para elegir la música, Laura prefería preguntarle a Clara. Yo, mientras tanto, sentía que me había convertido en su chofer, su cajero automático, un espectador mientras ella armaba una versión cuidadosamente editada de sí misma. Aún así, seguía en silencio porque, en el fondo, todavía quería casarme con la mujer que conocí aquella vez en la colecta de alimentos, la que reía con mis bromas tontas y se iluminaba cuando llegaba con comida rápida tras su jornada. Una noche más, Clara estaba en casa. Estaban tomando algún té verde de moda o esa bebida rara de hierbas que tanto les gustaba, mientras hablaban sobre un compañero de oficina de Laura, Darío. Ya lo había escuchado antes en historias sobre proyectos o reuniones. Pero esta vez, Laura mencionó que Darío organizaría un encuentro en un bar elegante con vistas. Clara la animó. Deberías ir, ese grupo te queda bien. Son gente con estilo. Laura se rió. Sí. Podría ser. Es bueno hacerse ver en ciertos círculos. Se callaron en cuanto entré. Esa noche no pude dormir. No paraba de pensar en cómo ella decía sentirse libre, como hablaba de estar construyendo algo. ¿Pero qué estaba construyendo exactamente? Porque yo ya no sabía si formaba parte de eso. Y quizá ya ni siquiera quería formar parte. Unos días después volvió a casa tarde. Dijo que había sido una cena de trabajo en equipo. Llevaba un perfume que nunca usaba conmigo. No pregunté. Ya no hacía falta. Llega un punto en el que te vuelves silencioso, no por indiferencia, sino porque te importa tanto que ya no sabes cómo cambiar nada. Y cuanto más callado estaba yo, más fingía ella que todo estaba bien, como si no notara que dejé de hacer preguntas, como si no le afectara verme alejarme. Un par de noches después, le dije que saldría con unos amigos del taller el jueves. Me respondió con un ok. Diviértete sin siquiera mirar quién es ni a dónde. Volvió al móvil como si nada. Cuando llegó el jueves, al salir del trabajo fui a comer algo rápido. Entonces vi el mensaje de Jorge. Cambio de planes. La hermana de Malik tuvo un choque leve. Lo dejamos para la semana que viene. Todo entendible. Les respondí que no había problema. Como no tenía ganas de hacer mucho, decidí volver temprano a casa. Eran casi las 8 cuando llegué al edificio. Laura no me esperaba hasta mucho más tarde, así que pensé en entrar tranquilo, darme una ducha y revisar los correos del trabajo. Pero al subir las escaleras, escuché risas suaves desde el pasillo. Al principio no me alarmé. Pensé que serían Laura y Clara hablando como siempre. Pero al llegar a la puerta, me detuve. Había algo en la forma en que se reían, no era alegría. Era una risa cortante, casi cruel. Apoyé la mano en el picaporte, pero no lo giré. Me incliné hacia la pared donde el yeso se adelgaza y pegué el oído. El corazón me retumbaba en el pecho. No sabía que estaba buscando escuchar, hasta que oí con claridad la voz de Clara. Entonces, ¿qué onda? ¿De verdad vas a casarte con él? Y luego la risa de Laura, esa que duele el estómago. No sé, para serte honesta, solo estoy dejándome llevar. Clara se rió. Podrías aspirar a mucho más. Darío está clarísimo contigo. Oportunidades así no se repiten. Laura respondió. He hablado bastante con él últimamente. Me volvió a mencionar lo de Dallas. Dice que si realmente quiero, hay una oportunidad para mí allí. Clara no tardó en intervenir. Pues anda, ya tienes todo listo. Seamos sinceras, Leonardo ya no va a tu ritmo. Ahí sentí que se me iba el aire. Laura no dijo nada por unos segundos, luego soltó. Lo sé, no se lo he dicho aún, pero ya empecé a mover todo. Tengo algo ahorrado, y si mantengo activa la cuenta de la boda, puedo sacar lo que necesito hasta lograr el traslado. Solo tengo que encontrar la forma de terminar sin líos. ¿Líos? Rió Clara. Solo dile que se distanciaron. Sí. O quizá espero a estar en Dallas. Para entonces ya no importará. Fue ahí cuando mi mano dejó de temblar. Saqué el teléfono, abrí la grabadora y empecé a grabar. Entonces Laura, entre risas, añadió. ¿Sabes qué es lo más loco? En el trabajo les dije que Leonardo es mi asistente. Literal. Creen que solo me lleva de un lado a otro y me deja cosas. Ambas estallaron de risa. Piensa que es graciosa, dijo Clara, pero deberías ser más estratégica. Ya usaste mi contacto para entrar ahí. No lo desperdicies. Darío tiene dinero. ¿De verdad crees que el chico del yeso te va a pagar conferencias en Miami? No soy tonta, respondió Laura. Voy a sacar todo lo que pueda de esto antes de irme. Esperé 30 segundos más para asegurarme de tener suficiente grabado. Luego solté el picaporte, cerré la puerta de la escalera sin hacer ruido y regresé a mi camioneta. No arranqué de inmediato. Solo apoyé la frente en el volante. No sentía rabia todavía. Era más una mezcla extraña entre saber la verdad y no saber qué hacer con ella. Parte de mí quería entrar y enfrentarla, pero no confiaba en mí mismo para no estallar, así que me volví estratégico.
El dolor tiene esa forma de convertir el impulso en táctica. Ella planeaba dejarme, vaciar nuestra cuenta de ahorros para la boda, desaparecer y quedar como la víctima mientras se lanzaba a los brazos de su jefe en otra ciudad. Y lo peor, me presentaba como su asistente. No su prometido, no el hombre que pagaba el alquiler y soñaba con una vida juntos. Arranqué y manejé unas cuadras, estacioné de nuevo, reproduje la grabación completa y luego me la envié por correo. Cuando volví al departamento, estaba todo en silencio. Laura ya dormía, o fingí hacerlo. No la desperté ni dije nada. Me acosté junto a ella y me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Ya tenía una decisión en mente. A la mañana siguiente, me levanté antes que ella. Dormía tranquila, como si no hubiera traicionado nada. La observé por unos segundos, no porque la extrañara, sino porque no podía creer cuán falsa había sido toda esa historia de 3 años. Me levanté, preparé café como siempre. Laura llegó después, con una camiseta mía, bostezando y mirando el teléfono. Me besó la mejilla y preguntó si queríamos probar la pastelería esa que le gustaba para ver las tortas de boda. Le sonreí, sí, claro, pero no iba a haber torta. Esa misma tarde llamé a todos los proveedores que supuestamente habíamos contratado. El salón, nunca hubo reserva. La florista, nos contactamos, pero nunca confirmamos. El fotógrafo, envió presupuesto, nunca obtuvo respuesta. No me sorprendió, ya había visto que la cuenta estaba casi vacía, pero escucharlo de ellos lo hizo real. Laura no estaba organizando una boda, estaba gastando nuestro dinero en otra vida. Entré otra vez a la cuenta y revisé todos los movimientos de los últimos 3 meses, restaurantes a los que nunca fuimos, cargos de hotel, boutiques, Ubers en barrios donde nunca vivimos. No eran gastos de boda, eran los de alguien que ya tenía un pie afuera. Y esta vez, yo ya sabía qué hacer. Decidí denunciar el uso indebido de una cuenta compartida. Me guiaron con los pasos necesarios. Luego llamé a un abogado y le conté todo, los retiros, las grabaciones, el orden de los hechos. Su primera pregunta fue clara. ¿Estás casado? Todavía no, le respondí. Eso es bueno. Ella no tiene derecho a tus bienes a menos que tú hayas firmado por sus deudas. Y según lo que me muestras, si quieres tomar acciones legales, hay fundamentos para una demanda civil. Me dejó claro que no sería un caso sencillo, ya que no estábamos casados legalmente. Sin embargo, con las grabaciones, el historial bancario y las pruebas de que usó mi nombre para escalar socialmente, teníamos una base sólida. Incluso si no se obtenía una victoria legal grande, ella tendría que responder por lo que había hecho. Yo aún no sabía si quería llegar tan lejos. La verdad, no quería alargar el proceso, lo único que deseaba era que se fuera. Pero le pedí que preparara todo por si ella decidía complicarlo. Al día siguiente, llamé a un cerrajero. Pagué un recargo por urgencia y cambié las cerraduras mientras ella aún estaba en el trabajo. Saqué todas sus cosas y las puse en la habitación de invitados. Cancelé su nombre de los servicios de electricidad y del internet. Reuní cada vestido, cada par de zapatos que había dejado en la sala, y hasta las cajas con las cosas de Clara que llevaba meses ocupando nuestro armario. Apilé todo ordenadamente junto a la entrada. Luego esperé. Volvió a casa alrededor de las 6:30. Intentó abrir la puerta, pero la llave no funcionaba. Observé desde la mirilla mientras forcejeaba, claramente confundida. Tocó cada vez más fuerte. Abrí la puerta sin perder la calma. Se quedó helada. ¿Por qué cambiaste las cerraduras?, preguntó. Me hice a un lado y señalé las cajas. Tus cosas están listas. Vuelve mañana. Si quieres, trae a alguien que te ayude a cargarlas. Frunció el ceño. ¿De qué hablas? Escuché todo. A ti y a Clara. El jueves por la noche. Su rostro se desplomó, como si se le hubiese ido el aire. No debías estar en casa, murmuró. Cambios de planes. Así pasa. Empezó a hablar con rapidez. Leonardo, escúchame. No fue lo que parece. Lo grabé, la interrumpí. Silencio. Entonces explotó. No tenías derecho. Tú me utilizaste. Te vaciabas la cuenta común, mentías sobre la boda. Le decías a la gente que yo era tu asistente. Deberías agradecer que no te denuncie. No puedes hacerme esto. Sí puedo. Y ya lo hice. Querías libertad. Ahí la tienes. Haz lo que quieras con tu vida, pero no desde mi apartamento ni con mi dinero. Intentó meterse por la puerta. Me interpuse. Vuelve mañana, recoge tus cosas, deja la llave. Aquí ya no tenés lugar. Se quedó inmóvil, respirando agitada, mirando a todos lados como si esperara que alguien saliera de un rincón y le dijera que era una broma. Luego murmuró. Te vas a arrepentir. Me encogí de hombros. Tal vez, pero tú lo harás antes. Se dio la vuelta y se fue. Sin gritos, sin escenas, solo el eco de sus pasos alejándose por el pasillo. Cerré la puerta con llave. Me senté en el sofá. Por primera vez en meses, el departamento estaba en silencio. Un silencio absoluto. Pero era un silencio que por fin me dejaba respirar. Pasaron unas horas. Imaginé que necesitaba asimilar lo ocurrido. Entonces empezaron los mensajes. Primero de ella. ¿De verdad crees que echarme fue algún tipo de triunfo? Jajaja. Ya iba a dejarte igual. Después, Clara, hermano,
¿Crees que hiciste algo? Laura ya había terminado contigo desde hace meses. Solo aceleraste las cosas. Volvió Laura. Eres tan inseguro. Siempre con miedo de que encontrara a alguien mejor. Felicitaciones. Me empujaste a irme. Clara otra vez. Tú solo eras una parada, no el destino. ¿El fondo de la boda? Considéralo un impuesto por haberle hecho perder el tiempo. Y sí, dolían. No porque creyera lo que decían, sino porque sabía que ellas sí se lo creían. Pensaban que tenían el control, que me iba a desmoronar, que iba a rogarles que volvieran. No sabían que, para cuando ellas celebraban su supuesta victoria, yo ya había enviado la grabación. Busqué al jefe, un tal Darío, en el sitio web de la empresa. Encontré su correo y el de otros directivos. Edité un fragmento del audio, sin hacer acusaciones, solo datos claros. Abrí un correo falso, se lo envié con un mensaje simple. Creo que le conviene saber que se dice usando su nombre. Soy su prometido, no su asistente. Darío lo recibió. También los padres de Laura. La siguiente notificación fue de su padre. Lo siento, Leonardo. No tenía idea de nada de esto. ¿Podemos reunirnos mañana? Mi esposa y yo queremos hablar contigo. Leí el mensaje en silencio. ¿Serio? Directo. Ni una palabra de defensa de su hija. Solo un pedido de reunión. Respondí que sí. A la mañana siguiente llegaron las consecuencias. A eso de las 10 recibí un mensaje de Laura. Esta vez sin soberbia. ¿Qué hiciste? No contesté. Luego vino una llamada. No la atendí. Dejó un mensaje de voz. Leonardo. Me despidieron. Darío dijo que alguien les envió un archivo. Me llamó Recursos Humanos. Me echaron. No sé ni qué decir. Necesito hablar contigo. En realidad, lo que quería decir era, necesito que arregles el desastre que causé. No respondí. Luego otro mensaje. Me voy a casa de mis padres. Esto es culpa tuya. Silencié el teléfono. Una hora después, el señor Davis me llamó directamente. Esta vez atendí. No preguntó cómo estaba. No hizo introducción alguna. Solo dijo, ya hablamos con ella. Queríamos agradecerte por decirnos la verdad. No va a quedarse aquí. Me quedé callado. Ya está ahí, le dije. Sí. Llegó con una maleta, pero la rechazamos. No le abrimos la puerta. No supe qué responder. Entonces añadió, la educamos para que cumpla sus compromisos. No entiendo lo que hizo, y no pienso premiarlo tampoco. Y colgó. 10 minutos más tarde, Laura llegó a mi puerta, gritando, golpeando con fuerza como si el edificio se estuviera incendiando. Abrí apenas lo suficiente para bloquearle el paso. No era la misma de los mensajes. Tenía el cabello revuelto, los ojos hinchados, el maquillaje corrido y una expresión de furia pura. Llevaba una bolsa deportiva colgando del hombro. Arruinaste mi vida, dijo entre dientes. No dije nada. Perdí el trabajo. Mis padres no quieren verme. Todos me escriben preguntando por qué eliminé mi perfil. ¿Qué les mandaste? La verdad. Negó con la cabeza. No. Lo hiciste por rencor, por venganza. Quisiste humillarme. Tú te humillaste sola. Yo solo compartí el audio. Apretó la mandíbula. Fue culpa de Clara. Me decía que tenía que actuar como si estuviera por encima de ti. Que si quería avanzar, debía aparentarlo. Y tú lo seguiste. Levantó los brazos. Cometí un solo error. Uno, y tú destruiste mi futuro. Le respondí, tranquilo. Me llamaste tu asistente mientras usabas mi dinero. Mentir sobre nuestra boda. Planear mudarse a Dallas a escondidas y acostarse con Darío. Eso no es un simple desliz. Es un historial completo de traiciones. Su voz se quebró. Ni siquiera me gustaba tanto, murmuró. No debía llegar tan lejos. Pero pasó. Y ahora lo único que aumentó fue la distancia entre tú y todos los que alguna vez confiaron en mí. Guardó silencio unos segundos. Luego comenzaron las súplicas. Déjame entrar, por favor. Déjame explicarlo. Tú sabes que esto no es lo que soy, dijo entre sollozos. Negué con la cabeza. No, Laura, esto es exactamente lo que eres. Solo que ahora ya no te quedan personas a quienes engañar. Trató de forzar su paso. Me interpuse, cerrándole el paso. No hagas esto más difícil, le advertí. Me miró fijamente, como buscando alguna grieta. Después dejó caer su bolso, se echó a llorar, de forma descontrolada. Se sentó en el pasillo como si el cuerpo ya no le respondiera. La dejé ahí, cerré la puerta, la aseguré con llave y regresé al escritorio. Abrí mi computadora y seguí trabajando en el informe. Si ella pensaba construir una vida nueva con mi dinero, iba a tener que rendir cuentas por cada centavo. Ella jugó su partida, yo inicié la mía. Ahora le tocaba vivir entre las ruinas que levantó. Cuando volví a abrir la puerta, ya no estaba. Ni el bolso, ni su dignidad. Seguramente le escribió a Clara para que la pasara a buscar. Si esa amistad todavía no se había roto, debía ser complicado explicarle a tu cómplice que acababas de ser echada de casa por tu propio prometido. Pero yo tenía cosas más importantes que atender, el proceso legal. Me reuní con mi abogado esa misma semana. Llevé todo, estados bancarios, tablas con cronologías, grabaciones, copias impresas de los movimientos sospechosos en la cuenta de la boda. Cada gasto estaba documentado y fechado, visitas a tiendas de lencería, estadías en hoteles, todo perfectamente etiquetado. Tras revisar todo,
su respuesta fue clara. Esto es sólido, no están casados, así que no tiene derecho alguno sobre tus ingresos ni tus bienes. Pero puedes demandarla por uso indebido de fondos compartidos y por daños emocionales intencionados. Le dije, hazlo, que pague algo por primera vez en su vida. Presentamos 2 demandas, una por el daño económico y otra por difamación. Durante meses, ella se dedicó a decirle a sus compañeros de trabajo que yo era su asistente. Se burlaba de mí en reuniones, mientras utilizaba mi nombre como su prometido para beneficiarse de conexiones profesionales a las que no tenía ningún derecho. ¿Suena vengativo? Yo lo llamo justicia. Mientras me vaciaba, le decía al mundo que yo no valía nada. Eso no es solo una mentira, es una estrategia. Así que respondí con otra estrategia. Mi abogado envió la notificación oficial a la dirección de su prima, que era donde se estaba quedando. Ella no tenía abogado. Claro que no. Había perdido su trabajo, su reputación estaba por el piso y sus padres ya no le contestaban. Aquellos que alguna vez la aplaudieron por su madurez y compostura ahora fingían que ni existía. Días después de que recibió los papeles, me llamó desde un número desconocido. No contesté. Escuché el buzón. Álvaro, por favor, recibí los documentos. No tengo ese dinero, ¿de verdad vas a llevar esto a juicio? Sí, claro que lo iba a hacer. Al día siguiente me llegó un mensaje de Clara. ¿En serio vas a seguir con esto? Ya diste tu punto. Le respondí, todavía no. Y la bloqueé, porque la verdad es esta, no quería solo ganar. Quería que se supiera la historia, así que contacté a la empresa de Darío. Esta vez no desde un número falso. Firmé con mi nombre, adjunté las mismas pruebas que entregué al abogado y expliqué cómo Laura usó una falsa narrativa de compromiso, su cercanía con Clara y su supuesto cargo para acceder a espacios internos que no le correspondían. ¿Respondieron? No, pero no hacía falta. Días después, el sitio de la empresa actualizó discretamente su código de conducta, nuevas políticas sobre representación falsa, relaciones cruzadas y ética profesional. Sin nombres, sin historias, solo líneas nuevas. Curioso el momento. Laura no solo estaba desempleada, ahora estaba en una lista negra. No de manera pública, pero ya sabemos cómo funcionan esas compañías. No dan segundas oportunidades cuando rompes la primera, y menos si arrasaste a alguien más en el camino. Mientras tanto, mi negocio iba mejor que nunca. Abrí una segunda unidad. Contraté a un nuevo aprendiz. La gente se enteró. Incluso un excompañero de Laura me escribió. Dijo que había escuchado lo que pasó y que si necesitaba servicios de climatización para una renovación de oficinas, que lo contactara. Ironías de la vida. Esa misma gente que se reía cuando ella decía que yo era su asistente, ahora me llamaba señor. Después Laura respondió oficialmente al juzgado. Sin abogado, con una carta escrita a mano de 3 páginas donde explicaba que el dinero era para planes mutuos y que estaba emocionalmente alterada cuando dijo lo que dijo. Incluso intentó alegar que grabarla fue una violación a su privacidad. Mi abogado apenas leyó eso, sonrió. Esto va a ser entretenido. Contestamos con todo, cronogramas, recibos, invitaciones de proveedores que nunca contrató, e incluso una declaración notariada de una ex empleada suya que confirmaba cómo me presentó como su asistente en un evento profesional. Esa fue la estocada final. Ya no podía pagar, ni huir, ni convencer a nadie. Y yo ya no necesitaba mover un dedo. Me enteré de que Clara también la bloqueó. Parece que su propio emprendimiento colapsó cuando los audios de Laura comenzaron a circular por los grupos. Una de las marcas con las que colaboraba Clara canceló el acuerdo. ¿La razón? Su imagen pública se centraba en la confianza y el amor propio. Ser desenmascarada como una manipuladora interesada no ayuda mucho a ese mensaje. Laura volvió a llamarme la semana pasada. Quería cerrar el ciclo. No contesté. Uno no le debe cierre a alguien que solo aparece cuando ya no le queda nada. Ella quería ser intocable. Ahora no puede tocar nada sin que se le derrumbe. Y para mí, eso es paz. Actualización. Los padres de Laura pidieron verme. Me dejaron un cheque sobre la mesa. Pensé que ya no volvería a saber nada de ellos, sobre todo después del mensaje cortante de su padre. Pero una semana después, recibí un nuevo mensaje de él. Nos gustaría hablar en persona si estás dispuesto. Accedí. Nos reunimos en un café viejo. Llegué antes. Pedí café y esperé. Cuando entraron, noté que no sonreían desde hacía tiempo. La madre de Laura me miró como si no me viera. No era frialdad, era cansancio. El padre fue directo. Estamos avergonzados, decepcionados. Creímos que Laura era madura, centrada. No teníamos idea de lo que hacía. También nos mintió. Nos dijo que el matrimonio iba bien, que tú apoyabas su carrera, que todo estaba bajo control. Asentí. Entonces sacó un cheque, lo dobló y lo puso entre nosotros. $8.200. Es la mitad de lo que dijo que había tomado de la cuenta conjunta. Sabemos que no podemos corregir lo que hizo, pero queremos asumir algo de responsabilidad por cómo la criamos. No toqué el cheque, solo lo miré. La madre habló por primera vez, con voz débil. Se suponía que ella iba a ser mejor que esto. Fracasamos con ella. Y contigo, jamás esperé una compensación. Mucho menos dinero. Imaginé una disculpa forzada y una conversación tensa. Pero ese gesto, sin condiciones, me sorprendió. Les dije que valoraba la intención, que no me debían nada, pero que aceptaría el cheque. No por necesidad,
sino porque eso demostraba que por fin veían a su hija como realmente era. El padre concluyó: no estamos pagando por su desastre, solo buscamos paz con el hombre que no merecía estar en medio de él. Charlamos un poco más, sobre trabajo, sobre la demanda. No me pidieron que la retirara, ni que fuera el más maduro. Solo dijeron que esperaban que su hija pudiera arreglar lo que rompió. No respondí. Después de que se fueron, me quedé un rato mirando ese cheque. No por el valor, sino por el peso simbólico. Laura intentó destruirlo todo, pero hasta quienes la idolatraban vieron las cenizas. Quiso controlar. Ahora solo enfrenta las consecuencias. Tengo la mitad de mi dinero de vuelta, el proceso judicial en marcha y la tranquilidad de que ya no le queda a nadie a quien culpar.